Chicos, bueno, fíjense bien, vamos a darle ya continuidad y cierre a este tema del test de Bender. Recordarles que el test de Bender es conocido como el electroencefalograma de los pobres porque es muy sensible a la lesión cerebral. Por desgracia no se utiliza como debería de hacerse, la mayoría de la gente, de los psicólogos, no tiene las bases neurofisiológicas para poder hacer esta interrelación y espero que ustedes se queden con algo de esta parte que tiene que ver con el Bender y la lesión cerebral. Para esto recordarles que pues la lesión cerebral es un daño en el cerebro y hay de dos tipos. Hay uno que tiene que ver con la funcionalidad, que no hay un daño estructural, y hay un daño que sí es estructural, o sea, se ve que hay una lesión, un derrame, algo que se murió del tejido cerebral, ¿no? Tiene distintos orígenes. Hay unos que es por traumatismo y otros que son accidentes cerebrovasculares. El Bender no te permite saber exactamente a qué se debe, sino nos dice más bien las zonas donde pudiera estar pasando algo con mayor o menor probabilidades. No dejan de ser probabilidades. Recuerden que aplicar una prueba no es evaluar, que una sola prueba no te dice por completo todo de un sujeto, sino se tendría que hacer una evaluación más completa, pero ya tener como certeza y no nada más tener un caso difícil y mandarlo a ver pues qué está pasando con él, ¿no? Sino tú saber qué está pasando y canalizar para complementar lo que tú ya tienes de tu hipótesis de por dónde pudiera irse la situación. Entonces Kopitz en el 64 pues llegó a la conclusión de que los infantes que padecen de lesión cerebral van a seguir el mismo patrón de crecimiento y evolución que los infantes que no presentan dicha lesión, aunque la diferencia va a estribar en que su forma de trabajo es un ritmo más lento y disparejo, es decir, se va a presentar una disfunción de su capacidad de integrar la conducta y o su mecanismo de control. ¿Esto en qué zonas del cerebro lo podemos ver? Pues a nivel frontal. Recuerden que el lóbulos frontales es donde se le asocia función ejecutiva y por ahí cerquitas está corteza motora y premotora. Por ende se puede inferir que en su percepción se ve alterada funcionando de modo incompleto o bien distorsionado. Las actitudes hacia sí mismo y hacia los demás y a las reacciones ante los estímulos externos e internos son parecidas a infantes normales. Las conductas observadas en los infantes que presenten una posible lesión cerebral son las siguientes. A. Tiempo excesivo para terminar un test, es decir, más de 30 minutos o bien excesivamente poco tiempo, menos de 4 minutos. Trazan la figura con el dedo antes de dibujarla. Ponen el dedo en cada parte de la tarjeta mientras se hace la copia. Trabajan de memoria, es decir, mirando una sola vez a la tarjeta. Rotan la tarjeta y el papel y la copian rotada, volviendo el papel a su posición original al terminar. Cuentan varias veces los puntos, las líneas sinusoidales y otros elementos de los ítems sin lograr la seguridad del número correcto. Dibujos y actos impulsivos, apresurados, borran y corrigen con mucho esfuerzo. Frustración y insatisfacción por sus logros. Recuerden que son conductas que se observan, que son una tendencia, pero no quiere decir que todo sea causa y efecto, pero son de las que más encontró el autor. Entonces existen dos variantes en cuanto a la conducta observada en los infantes con la posibilidad de dicha lesión. De tipo 1 se presentan los incisos B, C, D y E, que presenta el individuo que posiblemente tienen una lesión neurológica y por lo tanto presentan necesidades de compensar su déficit perceptual. De tipo 2, si se presentan los incisos A, B, G y H, presentes en las personas que quieren lograr el perfeccionismo, impulsos que no tienen necesariamente una lesión cerebral, sino más bien tienden a reflejar una actitud de índole emocional, que se da en infantes con algún problema emocional. Sin embargo, se pueden llegar a presentar en infantes con posible lesión cerebral. En dicho caso, los infantes que presenten dicha lesión con características del tipo 2 adoptan esta conducta como una defensa contra la impulsividad. Pero a diferencia de los niños que no presenten lesión cerebral, su conducta se manifiesta por una exacerbación tal como el excederse en el tiempo, contar varias veces los puntos sin estar seguros. Recuerden que cuando hablamos de A, B, G y H, D, C, D y E, nos referimos a estas de acá, ¿vale? Entonces de tipo 1 están B, C, D y E, B, C, D y E. Cuando hablamos de tipo 2 es A, B, G y H, A, B, G y H, ¿sale? Para que no se confundan con cuáles son las de tipo 1 y las de tipo 2. Como anteriormente se mencionó, no basta con las conductas observadas en la aplicación del test de Bender anteriormente mencionadas, sino que se necesita calificar ciertos puntos a tomar en cuenta para determinar si se puede establecer la hipótesis de lesión cerebral según la técnica de Kopitz. Y
¿Cuáles son? Pues uno, puntuar el protocolo aplicado en la escala de maduración infantil de acuerdo al método de Coppitz y hacer la evaluación de dicho puntaje total, lo cual obviamente debe salir en la edad de maduración visomotora muy por debajo de su edad cronológica. Entonces, aparte de los indicadores de lesión que vimos con anterioridad y otros que vamos a ver en los protocolos ya calificados, pues tiene que cumplir esos requisitos de la edad visomotora muy por debajo. Recuerden que es una edad de maduración visomotora, no puedes tener que es una edad del desarrollo como tal. 2. Un análisis detallado de las desviaciones individuales para así determinar su significación diagnóstica, ver más adelante los indicadores de lesión cerebral, los cuales se revisarán de forma minuciosa y repito, vamos a ver ahí en los protocolos. La evaluación de la cantidad de espacio que emplea el protocolo del infante, la averiguación de si el infante se da cuenta de sus errores que presentan en la realización de sus copias de dibujos y solamente en caso necesario decirle o pedirle hacerle dibujar nuevamente algunas figuras del presente test. Solamente hay resultados positivos en varias de las áreas que anteriormente expuestas. El psicólogo en estas condiciones ha de hacer un diagnóstico provisorio de establecer la hipótesis de lesión cerebral o daño neurológico. Hay que tener una extremada precaución con hacer inferencias a partir de cualquier signo diagnóstico aislado. Recuerden que hay que ser muy cuidadosos porque todo lo que escribes en un informe, todo lo que tú dices, muchos papás se lo toman en serio y si ni siquiera tú tienes la certeza es mejor no decirlo. Y por finalizar dice que todos los diagnósticos de lesión cerebral basados en el test de Bender deben de ser considerados siempre en forma de hipótesis, es un supuesto teórico que luego hay que verificar o más bien aceptar o rechazar por medio de otras fuentes. Entre ellos se suele usar otras pruebas como por ejemplo las baterías de test como el HTP, que es el House Tree Person o Arbor Case Persona, de las manchas de tintas de Rorschach, la figura humana según Coppitz, el examen médico, examen neurológico con estudios como tomografías, electroencefalogramas o el examen neuropsicológico como el del modelo de Luria, entre otros. Recuerden que siempre que salga con probabilidades es una hipótesis y se debe de corroborar. Entonces chicos, les decía que estamos revisando esta parte del test de Coppitz, del test de Bender con la aplicación de Coppitz. Entonces ese es el protocolo que yo llené en su momento del caso de Batman. Es muy importante que recuerden que como van empezando muchas veces tienen demasiadas dudas al calificar y se puntúa como 0, por eso probablemente les va a salir diferente. Ahorita no se agobien, lo importante es que sepan la lógica de cómo se analiza y lo demás de la calificación te la va dando la práctica, por eso necesitan aplicarlo por lo menos unas 10 veces. Entonces hay que sacar su edad exacta, tiene 7 años 3 meses para poder compararlo con los límites críticos en cuanto al tiempo. Yo estoy buscando aquí en los protocolos y resulta ser que no le puse la hora de comienzo y término, pero sí el tiempo total. Fueron 1.5 minutos. Eso ya es significativo según los indicadores que habíamos visto con anticipación. Y se fijan ustedes aquí donde dice PD, puntuación directa, es la calificación que tú le vas a dar. Recuerden que se califican como 0-1 si tiene o no el ítem de la característica de aquí. Acá de este lado dice indicadores de disfunción. Cuando tiene un asterisco es común en inmadurez funcional. Cuando tiene 2 dice casi exclusivo en daño cerebral mínimo, eso significa DCM. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso el niño en la figura A, en el punto número 2, yo le marqué que tenía 1, que estaba presente. Entonces eso es significativo a partir de 6 años. Entonces, ¿cuántos años tiene? 7 años 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que este sí es significativo por la edad. Le ponemos una marquita. Luego de aquí, este otro también tiene otro punto aquí. Tiene un asterisco nada más, que quiere decir que es común con inmadurez funcional, pero no te da criterio de edad, entonces también lo marcamos, porque a cualquier edad lo tenga, pues entonces está ahí. Si lo hubiese tenido acá, se fijan que tiene 2, pero dice mayor, menor que los 7 años, entonces habría que ver si para su edad es significativo o no es significativo. Recuerden que entre más pequeños son, es mayor el nivel de inmadurez y pues nosotros tenemos que tener cuidado con estas interpretaciones. Y vamos a contabilizar con esa misma lógica, vamos a ver cuántos tiene, que en este caso hay que sacar la puntuación total. Déjenme cambiar con el número 2. Perdonen, déjenme. Aquí está, este es. Tiene un puntaje total máximo de 7. Hay que contar cuántos indicadores tiene de uno y de otro para nosotros llegar.
Estos pues son las tablitas que nosotros vamos a sacar con los datos que ya les pedí. Entonces está en una edad de 7 años a 7 años y medio, con una media de 4.8, una desviación típica de 3.61, el intervalo de confianza es 1.2 a 8.4, la edad equivalente es de 6 años y medio a 7. Si se fijan, tiene una edad de madurez visomotora menor que el grupo de edad en el que se encuentra. Eso ya les va diciendo cosas interesantes a partir de la información que les había dado con anterioridad. Y de los percentiles, pues recuerden que son una medida de tendencia central. Nos dicen que aproximadamente el 74% de los niños evaluados sacó su puntuación o menos. Entonces eso ya nos permite hacer más interpretaciones de cómo se va formando en ese aspecto, ¿no? Pues fíjense, aquí tenemos una copia del informe que les voy a compartir de la aplicación de la prueba. Sigue pues la misma lógica que les había dicho. Los resultados pues aquí están. Yo lo pongo en una tabla porque para mí es más sencillo entenderlo. Hay personas que no les gustan. De hecho, en el informe que se va a hacer ya en la última parte del semestre, pues no tiene que presentarse si se presenta de otra manera, pero es para que te permita analizarlo. Entonces, ¿cuál es su puntuación total? 6. Indicadores de disfunción, tiene 3 de 1 asterisco y tiene 1 de 2 asteriscos. Acuérdense que de 1 es común en madurez funcional, de 2 es casi exclusivo de daño cerebral mínimo. Tipo de errores más frecuentes, rotaciones y distorsiones. Esto lo sacan haciendo un análisis cualitativo de los resultados. Grupo de edad, media del grupo, desviación típica, intervalo, edad equivalente y percentil. La edad equivalente, la media del grupo, acá está, la media del grupo y la puntuación total nos va a permitir mucho porque pues tiene una puntuación total de 6 y tiene una media que es de 4.8 de su grupo de edad. Entonces, de la media del grupo de 4.8 a 6 hay una diferencia de más 2, más o menos aproximadamente, 1.2 aprox. Y entonces el intervalo es 1.2 a 8.4, está dentro del intervalo que tiene. Entonces nos dice que sí hay muchas probabilidades de que esta puntuación en realidad sí sea un reflejo de su desempeño, porque no se sale de esos intervalos de confianza que nos está dando por acá. Entonces tiene una edad equivalente de 6.5 a 7 años. ¿Cuántos años cronológicos tiene? ¿Recuerdan? Eran 7 años, 3 meses. Aquí nada más le puse 7 años, debo ponerle los meses también. Y acá abajo dice indicadores de desajuste emocional. Total tuvo 2, que son orden confuso, el repaso del dibujo de los trazos y tiene algunas observaciones. Es inseguro, necesita constante motivación y apoyo para terminar la tarea. Tiempo corto, duración aproximada 1.5 minutos. Preguntas constantes sobre el número de tarjetas. Todo esto lo debemos de analizar en función de la información del niño. Entonces, con los antecedentes y el contexto que ustedes tienen de Batman, ¿qué podrían decir? Que sí puede tener una lesión o no. Recuerden que el niño llega a consulta por una sospecha de TDAH. Entonces está medicado y tiene problemas de autorregulación. Entonces, ¿qué nos dice el test de Bender con respecto a esa sintomatología que tienen? Porque esto lo va a necesitar para ir haciendo la unión entre las demás pruebas para poder hacer su informe neuropsicológico.